Ejemplos dentro del ámbito religioso, todos, aunque también, bueno, dentro también de la cultura, que fueron importantes en la Edad Moderna y también, bueno, la Edad Contemporánea. La teología jurídica es el estudio del derecho desde una perspectiva teológica, buscando fundamentar las normas legales, en principios divinos y explorar la relación entre la fe, la divinidad y el ordenamiento jurídico. Esta disciplina se enfoca en la idea de que el derecho o parte de él tiene un origen en lo sagrado, con un énfasis particular en la teología del derecho canónico, que examina el derecho divino en relación con la Iglesia y sus fieles. Claro, la teología jurídica es el estudio del derecho desde la perspectiva religiosa, teológica, que lo que busca es unir o fomentar, o bueno, sí, fomentar, sí, dos valores que sea los principios divinos y explorar la relación entre la fe, la divinidad y el ordenamiento jurídico con el objetivo de unir pensamiento religioso con el ámbito del derecho, de la abogacía, de la judicatura, de los juristas. Esta disciplina se enfoca en la idea de que el derecho o parte de él tiene un origen en lo sagrado, con un énfasis particular en la teología del derecho canónico, que examina el derecho divino en relación con la Iglesia y los fieles. Claro. El entendimiento de la teología jurídica es unir casi la manera del derecho, la judicatura, la abogacía con los tintes religiosos para entenderlo e incluso aplicarlo al ámbito de la sociedad. Guillaume Farel fue una de las figuras más importantes en Francia, siendo un ejemplo del ámbito de la teología, como reformador, predicador. Él dejó huella en el pensamiento religioso francés y europeo. Guillaume Farel fue reformador, predicador francés, desempeñó un importante papel en la introducción de la reforma en Suiza, nació en una familia aristocrática en la región francesa del Delfinado y fue una de las figuras más importantes en el ámbito del pensamiento de la teología, tanto en su país como en el viejo continente. La teología protestante es el estudio teológico que surge de la Reforma protestante iniciada por Lutero en el siglo XVI, caracterizada por principios como la sola escritura, que es la Biblia como única autoridad, sola fide, que es justificación solo por la fe, y la sola gratia, justificación solo por la gracia de Dios. Se enfoca en la interpretación individual de las escrituras, la centralidad de Cristo y la gloria de Dios, y ha dado lugar a diversas iglesias y corrientes teológicas con variadas interpretaciones bíblicas y prácticas. ¿Qué es al final la teología protestante? Es el estudio teológico que surge de la Reforma protestante, las guerras de religión europeas en la Edad Moderna, que la inició Lutero en el siglo XVI, que se caracterizaba por una serie de principios importantes como fueron la sola escritura, la Biblia como única autoridad, sola fide es la justificación solo por la fe, y la sola gratia es la justificación por la gracia de Dios. Todo está relacionado con el ámbito de la fe, de Dios, de la divinidad. Y se enfoca en la interpretación individual de las escrituras. Cada uno la puede interpretar de forma individual lo que serían o lo que son las escrituras. Se centra en la figura de Cristo como la centralidad, la gloria de Dios, y luego esto ha dado lugar a diversas iglesias y corrientes teológicas y de pensamiento dentro de la religión, con variadas interpretaciones bíblicas y prácticas, sabiendo que cada versión es diferente, pero por ejemplo también está la teología luterana, es la tradición teológica cristiana basada en los escritos de Lutero y sus seguidores, caracterizada por los principios que es solo gracia, solo fe, solo escritura, que es igual que la teología protestante. Se enfoca en la salvación por la gracia de Dios a través de la fe de Cristo. Igual, la autoridad de las escrituras como única fuente de doctrina, que es la sola escritura, que es la Biblia como única autoridad, el sacerdocio universal de los creyentes y solo dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. La teología luterana es casi una división de la teología protestante que surgió en Europa, el protestantismo, el luteranismo, el calvinismo, que surgieron de la base de críticas de que en la religión católica había corrupción por parte de las autoridades, sobre todo, bueno, las autoridades debajo del Papa y también del Papa. Entonces lo que llevan a cabo es una serie de tradiciones religiosas con el objetivo de que solo la gracia, solo la fe, solo la escritura, como las principales ideas o conceptos y que se enfoca en la salvación de la gracia de Dios, que Dios está por encima de todo a través de siempre de Cristo, y si tú estás cerca de Cristo, estás dentro de la gracia de Dios. Por eso, cuando se habla de filósofos como Agustín de Hipona, que es muy relacionado en este ámbito teólogo, ellos razonan, sí, pero, por ejemplo, Tomás de Aquino, cuando cogió las ideas del que yo, para creer, tengo, o para tener fe, como decía Tomás de Aquino, yo tengo que
primero razonar si Dios existe y con ese razonamiento yo uno razón y fe y ya entonces me acerco a la divinidad. La teología en realidad, que es lo que hablaba Agustín de Hipona, de Lutero, Calvino, no hablan de ello. Hablan de verdad, razonan sí, pero hablan de que la religión católica es un problema y es corrupta, entonces tiene que haber diferentes corrientes religiosas. Por ello de ahí dan o dieron lugar mayor importancia a la gracia de Dios a través de la fe de Cristo. Tú si crees en Cristo estás cerca de Dios. La autoridad de las Escrituras como única fuente doctrinal, que es la Biblia, está por encima de todo, que es la sola Escritura. El sacerdocio universal de los creyentes. Así sería como concepto. Y hay solo dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, que son importantes en el ámbito de ese pensamiento de la teología luterana. La teología calvinista es un sistema de creencias dentro del cristianismo protestante que enfatiza la soberanía absoluta de Dios y la autoridad de las Escrituras y se centra en la depravación total de la humanidad debido al pecado. Según la religión, Dios crea el universo, según los teólogos, desde el calvinismo, el protestantismo, el luteranismo y otro tipo de religión, en el cual se lleva a cabo un pensamiento en el que Dios crea y entonces el ser humano peca. Lo de Adán y Eva es eso. Como el ser humano peca, ya el ser humano no es perfecto. Ha pecado, han comido la manzana y a partir de ahí entonces, claro, se centra en la depravación total de la humanidad debido al pecado. Eso es lo que es la teología calvinista. El ser humano peca por naturaleza. La elección incondicional de Dios para la salvación. Dios elige a una serie de elegidos, con él no a todos, la expiación limitada de Cristo por los elegidos. Dios espía a los que han sido elegidos por Dios, la gracia irresistible que llama a los elegidos. Todo ello de que hay algunas personas que pueden ser los elegidos por parte de la divinidad o el ser superior. Y la perseveración de los santos, asegurando que los salvos perseverarán en la fe. Pues al final Dios es el que asegura que hay una serie de santos que sí te pueden salvar o salvan a algunas personas. Pero eso no quiere decir que salve a todo el mundo. Solo salva a los que estén en esa cercanía de ese pensamiento. Eso sería la teología calvinista, que la teología calvinista es incluso es mucho más radical todavía que el luteranismo. El calvinismo es todavía más, porque es que aunque Lutero recoge muchas ideas de la corrupción, Calvino también las recoge, y lo que pasa es que Calvino las lleva allá a la expresión más radical, con el objetivo de que ambos son críticos, pero claro, Calvino es mucho más crítico ya con el catolicismo, con la religión católica. Y de ahí que según él el ser humano peque, que solo Dios elige a una serie de personas, que Cristo, como hablan ellos, espía a quien ha elegido para evitar, sobre todo, para evitar problemas también en el ámbito religioso, sobre todo en el ámbito de los pecados, y a partir de ahí cada uno, bueno, va entendiendo lo que es la religión y cada teoría que surgió en la Edad Moderna. La teología hugonote es esencialmente el calvinismo francés, basada en la doctrina de Calvino, que enfatiza la salvación por la gracia a través de la fe, la soberanía divina y la predestinación. Muy parecida. Se caracteriza por el rechazo a las prácticas católicas, la importancia de las escrituras y una liturgia enfocada en la oración y el canto, suprimiendo la misa. La teología hugonote es recoger las ideas calvinistas, con el objetivo de que se enfatiza la salvación por la gracia a través de la fe, la soberanía divina, la predestinación, y que es lo que rechaza las tradiciones o prácticas católicas que hay en muchos países, por ejemplo, europeos. La importancia de las escrituras es igual prácticamente, igual que el luteranismo, y una liturgia enfocada en la oración y el canto, es lo que se centra. Y la misa se suprime, cosa que en el catolicismo no se suprime. A partir de ahí, pues son conceptos que dejaron huella pues, con la guerra de religión europea, que yo lo comento siendo historiador, y finalizo con ello. Si os ha gustado estos términos dentro del ámbito de la religión, darle a like, suscribiros y comentar, más el ejemplo que he puesto francés dentro también del pensamiento religioso y teólogo. Bueno, pues repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.